Ahí sí. Entonces repito, la más cordial de las bienvenidas a todas, a todos, en esta instancia de encuentro y de aprendizaje abierta además a toda la comunidad educativa, en una acción conjunta de la Unidad de Gestión de Personas, el Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras y el Centro de Innovación y Desarrollo Docente de nuestro instituto, que ha recogido y propuesto esta instancia para conocer la legislación vigente sobre la ley de propiedad intelectual y aspectos centrales sobre el derecho de autor. En esta oportunidad nos colabora el mejor de los invitados y le agradecemos su disposición a participar. Él es el abogado jefe del Departamento de Derechos Intelectuales del Servicio Nacional de Patrimonio Cultural del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, el señor Claudio Osa Rojas. Les voy a comentar cómo vamos a organizar el encuentro. Comenzaremos con una exposición que Claudio nos realizará, en donde buscará recoger el marco de inquietudes que ustedes levantaron en una primera consulta, y si surgen preguntas o quedan, la segunda parte de la sesión la dedicaremos para abordarla. Entonces, les pido que ustedes vayan registrando en el chat aquellas inquietudes, preguntas que puedan ir emergiendo. Les comento que esta sesión va a ser grabada para poder compartirla con aquellos que hoy no han podido estar, y les voy a pedir también silenciar los micrófonos para que no nos acoplemos. Y sin más preámbulos, le voy a dar la palabra a don Claudio Osa. Bienvenido, Claudio. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por participar de esta instancia que esperemos sea de gran utilidad para todos los intervinientes, incluido el que les habla, porque yo también aprendo un montón cuando nos conectamos para estos fines. Vamos a tener una presentación de apoyo que quiero compartir con ustedes, que fundamentalmente vamos a hablar de derecho de autor en tiempos de crisis. ¿Me confirman si la están viendo? No la estamos viendo. Ya, dame un segundo entonces. Me faltó lo esencial. ¿Ahora sí? Ahora sí. Ya, perfecto. Bueno, vamos a hablar de lo que ven ahí en pantalla, cómo estamos enfrentados a un tiempo de pandemia y cómo esto puede incidir en la regulación vinculada a los derechos de autor de los creadores. Lo primero que hay que intentar es definir qué entendemos por propiedad intelectual. A nivel internacional esta es una tarea que pareciera súper fácil, pero que en definitiva no lo es tanto. Y uno podría recurrir a esta definición que aparece en el tratado que creó la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, que es un organismo especializado de Naciones Unidas que tiene que ver con estas materias. Si ustedes se fijan ahí en pantalla aparece un listado de cosas protegidas, pero en definitiva eso no es propiedad intelectual, sino que propiedad intelectual es lo que aparece en la parte inferior de la definición. Esto es un conjunto de derechos que se van a relacionar con los resultados de la actividad creativa de las personas en ciertos terrenos de actividad, principalmente en el área industrial, el área científica, literaria y artística. Y vamos a ir separando esto en colores para que también separemos un poco las aguas de algo que generalmente se confunde. Otra cosa que hay que aclarar desde el inicio es que tenemos distintos grupos de interés que participan aquí en relación con la protección y el acceso. Siempre vamos a tener dos grandes grupos de ejercicio. Aquellos que quieren ejercer el acceso a los contenidos protegidos y aquellos que quieren mejorar la protección. Pero gracias al desarrollo de la tecnología y las telecomunicaciones, aparece un tercer grupo de poder o de interés, que son justamente los denominados miembros del grupo TMT, o sea, tecnología, medios y telecomunicaciones, que lo que tratan es de conectar a estos dos grupos de interés inicialmente mencionados para que se pueda producir ese flujo de los contenidos protegidos hacia aquellos quienes están interesados en acceder a los mismos. Y por lo mismo, esta regla de balance necesaria entre todos los participantes en este intercambio de activos asociados al conocimiento está reflejado en un artículo que ya tiene su buena cantidad de años y que parte junto a la Declaración Universal de Derechos Humanos aclarando esta participación de los grupos de interés, y por una parte se le garantiza los derechos a aquellos que
son responsables de la creación, pero también se reconoce la necesidad de las comunidades en acceder a ello que ha sido creado por estos creadores. Entonces tenemos reconocido el derecho al acceso en este artículo 27, principalmente en el numeral 1 que tienen ahí ustedes en pantalla, y también un derecho de garantizar el derecho de propiedad, una propiedad especial vinculada a los frutos del intelecto humano. Entonces, ¿qué ocurre? Hay un ciclo virtuoso que necesita para operar adecuadamente de esta regla de equilibrio, pero además de otros componentes que uno debiera preocuparse de ir fortaleciendo. Una es, en primer lugar, tener claro cuáles son estos activos de propiedad intelectual que yo debiera reconocer, poderlos identificar. Luego de reconocerlos, debiera categorizarlos según su importancia. Y esto debiera vincularse esa definición de importante para algún grupo o segmento de actividad. Por ejemplo, personas, instituciones o empresas, o gobiernos también. Junto a lo anterior, es importante que se conozca y se usen los mecanismos jurídicos o de regulación que me permitan este equilibrio en forma permanente, no una cosa ocasional que de repente opera y de repente no, sino que en forma permanente. Y junto a ello, diseñar y mantener estrategias que me faciliten ese equilibrio y el respeto de los derechos involucrados, lo que se conoce como observancia. Vamos a ir rápidamente viendo cómo se compone a nivel nacional el sistema de registro y también de protección de estos derechos. Bueno, desde el punto de vista regulatorio tenemos la Constitución que contempla una garantía constitucional que me va a asegurar el desarrollo de estas actividades creativas. Estas se regulan también en el derecho común por el Código Civil y se les reconoce un tipo de propiedad especial que va a ser regulada también por normas específicas. Dos grandes leyes operan en este sentido. Una es la ley de derecho de autor y conexos, que se denomina de propiedad intelectual en un sentido restringido. Vamos a ver por qué. Y otra es la ley de propiedad industrial. Entonces, si se acuerdan de los colores que usamos al comienzo, la ley de propiedad industrial sería la ley aplicable a los frutos verdes, que vamos a ver cuáles son, y otra sería la ley de derecho de autor, que aplicaría al segmento rojo de las obras literarias, artísticas y científicas. ¿De dónde vengo? Ya Paloma les anunció que yo soy el jefe del Departamento de Derechos Intelectuales. Mi cargo equivale a un conservador de bienes raíces, si lo quisiéramos asimilar a algo conocido, pero que no estoy vinculado a bienes raíces, sino que estoy vinculado a la suerte que sigan el reconocimiento y registro de aquellos bienes que podríamos denominar activos intangibles vinculados a la propiedad intelectual. Y este es un departamento que es parte del gobierno, desde el año 1970 existe y tenemos principalmente el reconocimiento de que llevamos la gestión del registro de propiedad intelectual para todo el país. Esto significa llevamos registros de derechos tanto de autores como de otros sujetos que tienen que ver con la divulgación de lo que han creado esos autores y que se denominan titulares de derechos conexos. Y además cumplimos una serie de funciones que nos encomienda la ley. Desde nuestra creación dependíamos de la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos, la antigua DIVAM, que desaparece desde el 1 de marzo del 2018 y por ese evento entonces pasamos a depender de un nuevo servicio que se crea al efecto, que es el Servicio Nacional del Patrimonio y que pertenece a un nuevo ministerio también, que es el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Anteriormente la DIVAM estaba dentro de la estructura de lo que era el Ministerio de Educación. Si se fijan abajo hay una imagen que les deja en claro que la actividad registral, que es lo principalmente expuesto ahí como una de nuestras funciones, tiene un constante crecimiento y esto tiene una línea de tendencia que también apunta a que esto va a seguir siendo así. Estos son los últimos 10, 12 años de actividad. Ahora, junto a esta labor registral, como ya les mencionamos, desarrollamos una serie de otros procesos que han ido creciendo en el tiempo exponencialmente. Si ustedes se fijan, partimos el año 2009, que yo tengo a cargo de la gestión, con 15.600 procesos, y el año 2018 llegamos al pic de casi el triple. Y eso no se ha logrado ni aumentando personal, ni aumentando presupuesto, sino que se ha ido invirtiendo más en desarrollo de gestión del giro y invirtiendo también en tecnología. Porque tenemos que, junto con esa labor registral, atender una serie de consultas que nos dirigen los particulares, los servicios públicos, tenemos que hacer informes bastante complejos ante esos requerimientos y asesoramos al gobierno o al Estado de Chile en todo lo que tenga que ver con estas materias. Entonces, como les mencionaba, había frutos que son el producto de
la aplicación del ingenio humano y que se podrían graficar ahí en el árbol del conocimiento, en que algunos se van a orientar a satisfacer necesidades de producción en serie, más bien de carácter industrial o de distintividad de algunos productos o servicios que se desarrollan en esta área, y esos están protegidos por los derechos denominados de propiedad industrial. Ahí, sobre esos frutos y sobre los derechos que se asocian a ellos, opera el registro en un servicio público que se llama Instituto Nacional de Propiedad Industrial, el INAPI, que se vincula con el gobierno a través del Ministerio de Economía. Mientras que en el lado izquierdo de la pantalla estamos nosotros, que tenemos que ver con el registro de estos otros frutos que se desarrollan en el ámbito literario, artístico y científico, y que ahí ustedes encuentran ciertas sorpresas desde el punto de vista de asociación tecnológica, por ejemplo. Nosotros recibimos a registro los videojuegos, por ejemplo, las bases de datos, los programas de computación, los proyectos de ingeniería, los proyectos de arquitectura. Todas cosas bien desconocidas para el público general, pero ahí todas esas manifestaciones creativas se encuadran dentro de alguno de esos tres grandes grupos que aparecen en las manzanitas rojas, que serían las obras artísticas, literarias o científicas. ¿Ya? Y este conjunto de frutos que están por todo el árbol disperso pueden interactuar entre sí, no se rechazan entre sí. ¿Ya? O sea, ustedes pueden tener una estrategia que justamente decida, voy a aplicar una marca comercial a un videojuego en particular, y ese videojuego puede también tener utilización de ciertos hardware específicos, y así combinar estos frutos como se me ocurra, desde la forma más ingeniosa, pero también tengo que tener en cuenta cuántos recursos tengo disponibles para hacer esa combinatoria y una estrategia de negocio, por ejemplo. Entonces, estos frutos del lado rojo se registran en nuestro departamento. Ahora bien, es importante entonces que estos dos brazos del árbol tengamos claro que son compatibles, no se rechazan entre sí, a pesar de que estén regulados por leyes distintas. Junto a ello, también es importante definir el carácter específico de cada uno de estos registros. Si ustedes hablan de derechos de propiedad industrial, por ejemplo, de esos frutos verdes, si no registran el derecho, no se les reconoce ninguna propiedad a su respecto. Por lo tanto, se denomina que ese es un registro de carácter constitutivo, que ahí lo tienen destacado en rojo. Mientras que en el derecho de autor y derechos conexos, o sea, las obras literarias, artísticas y científicas, no opera el mismo criterio. El sistema de registro solamente es un apoyo que permite la difusión o la vinculación de una presunción a favor de aquel que registra como titular del derecho. Ese es el rol principal. Y ¿cuál es la importancia de esta diferencia? Es que el registro entonces no es constitutivo de los derechos, no es obligatorio. ¿Y por qué no es obligatorio? Porque la ley reconoce la protección desde el momento que la obra ha sido generada por el creador. ¿Ya? Esa es una gran diferencia. Ustedes tienen protección desde el momento que han creado la obra, y esta es capaz de ser conocida por algún tercero. Y por lo mismo, lo que genera este registro es una presunción de titularidad a favor de quien registre. ¿Ya? Esas son las grandes diferencias a nivel registral. Por lo tanto, ustedes tienen el derecho sin necesidad de registro. Ahora, vamos a volver sobre ello más adelante, pero ¿por qué es tan importante toda esta estructura para desarrollar lo que se denomina no solamente la protección del derecho de autor, sino que también el desarrollo, la vinculación entre cultura y desarrollo económico, en que se reconozcan las relaciones complejas que surgen, especialmente en la época de la sociedad del conocimiento, entre aquellos que son las personas que se dedican a la creación, los territorios que pueden facilitar esa creatividad, por ejemplo, las ciudades que están orientadas a ese tipo de desarrollo creativo, las ciudades denominadas creativas, y también ciertas instituciones o industrias que pueden ir apoyando el desarrollo y fomento de estas actividades. Entonces tenemos que contemplar que la creatividad es lo que es fundamentalmente importante de proteger, y ella, en este sector de la actividad, se protege con estas normas denominadas como derechos de autor y derechos conexos, un conjunto de normas que nos va a regular cómo voy a adquirir estos derechos sobre las obras que hubiera creado, en beneficio de quién se establecen esos derechos, y si esas personas tienen algún tipo de reconocimiento, más allá de un reconocimiento honorífico, a obtener retribuciones o recompensas de carácter financiero para retribuir el esfuerzo que han hecho en el proceso creativo. Y junto a ello necesitamos también reconocer la necesidad de esa estructura de regulación para fomentar el desarrollo de emprendimientos, ya sea desde los más humildes hasta los más potentes, porque todo emprendimiento creativo es útil para la sociedad.
Habitualmente tenemos una serie de dudas que surgen al hablar de estos temas. Ustedes me mandaron un maravilloso listado con 42 consultas, las que voy a tratar de abordar lo más rápidamente posible, y las que queden ahí dando vueltas me las dicen a través del chat, por favor. Bueno, la primera consulta habitual es, ¿se protegen las ideas? La primera respuesta habitual es no, no se protegen. ¿Por qué no se protegen? Porque las ideas son en la práctica algo que es de carácter general y abstracto. Por lo tanto, se debe dejar que esto fluya libremente para ser la base de la creación de todos los seres humanos. Esto es, puedo tener una idea maravillosa, pero mientras no tenga la capacidad de expresarla en forma creativa y que esa expresión creativa se me pueda atribuir directamente a mí porque refleja mi personalidad, y esto es lo que se conoce como originalidad, no tendría ninguna gracia proteger esto, ni blindarlo para que otro no la pueda desarrollar, ¿ya? Eso está reconocido a nivel internacional, afecta no solamente a las ideas, sino que también a los procedimientos, los métodos de operación y los conceptos matemáticos. Ahí ustedes tienen varios de los tratados internacionales a los que Chile ha hecho, es parte y ha ratificado, y los mismos criterios se aplican para todos los otros países miembros de esos mismos tratados que están ahí. ¿Ya? Ahí tienen el texto de la disposición que claramente dice, no se protegen las ideas, pero sí se van a proteger las expresiones creativas vinculadas a ellas. O sea, hay como una especie de momento diferente cuando hablamos de idea y cuando hablamos de creación o expresión creativa. Por eso esa columna vertebral que tienen ahí. Vamos a ver por qué. Ahí tienen un ejemplo. Aquí, este es un caso de reciente ocurrencia, apareció en las redes sociales bastante eh, destacado, en que el ilustrador de la tapa de The Economist se indigna al descubrir que Nick, el creador de Gaturro en Argentina, habría plagiado su obra de El Economist. Pues bien, ahí está la misma idea, es el mismo concepto del rol del Estado y la suerte de cómo va a ir afectando los escalones que siguen a continuación al ser humano, a la mascota del ser humano y los impactos que puede tener la pandemia en la economía. Pero en definitiva la idea es la misma, pero la expresión creativa es diferente y cada una puede coexistir perfectamente. No hay plagio aquí. ¿Ya? No es que yo me trate de atribuir la obra de otro enmascarándome de alguna forma o aprovechándome en forma desleal de lo que ha creado ese otro. No es el caso. Aquí claramente las expresiones son diferentes y por lo tanto yo las puedo diferenciar. Entonces, la idea es es la columna vertebral de algo que yo podría llegar a desarrollar en forma creativa. Y el cuerpo que rodea esta columna con músculos, con sistemas nerviosos, sistemas digestivos y otras cosas, será lo que en definitiva me va a permitir identificar que ese cuerpo final es la creación que he sido capaz de crear como autor. Y eso es lo que va a ser protegible, una obra intelectual. ¿Cuál es el desafío cuando hablamos de obra intelectual? Que no vamos a encontrar una definición legal a nivel nacional, ni siquiera en los tratados internacionales, pero uno podría atreverse a decir que es una obra intelectual, toda creación intelectual que es de carácter original y susceptible de ser reproducida por cualquier medio o forma. Entonces, para ser protegible, tendríamos que estar ante una expresión creativa original, ya adelantábamos que tendría que reflejar la personalidad de ese autor que ha sido capaz de volcar esta manifestación creativa en una expresión concreta y determinada, y que esa creación tenga la aptitud de poderse copiar o reproducir. ¿A quiénes entonces beneficia esta protección y qué es lo que resulta protegido? En este esquema ustedes ven al lado izquierdo que los autores, estos creadores de las expresiones creativas, van a ser los protegidos respecto de qué? De esas obras que son capaces de producir. Entonces se protege el acto de la generación creativa. Sin perjuicio de existir esa generación creativa de obras, existen otros sujetos, que son los que aparecen al lado derecho de la pantalla, que facilitan la divulgación de lo que han creado los autores. Y esos sujetos son los artistas, los productores de grabaciones de sonido y los organismos de radiodifusión. Son protegidos estas personas respecto de ciertos objetos en particular. Los artistas respecto a sus prestaciones artísticas, los productores de grabaciones de sonido de estas grabaciones sonoras y los organismos de radiodifusión de las emisiones de radio o televisión que sean capaces de realizar. Entonces, los derechos de autor, esos frutos rojos de este árbol del conocimiento, son un conjunto de derechos que aparecen como objeto a proteger para el legislador
desde el momento mismo en que se produce la creación. Desde el hecho de la creación están protegidos, ustedes ven el artículo primero de nuestra ley, así lo señala, y se protege tanto a estos autores que veíamos en el lado de la generación, como a aquellos otros que participan de esos actos de divulgación que se protegen por los denominados derechos conexos, ¿ya? En inicio, a los creadores se les denomina en origen como autores, y esos autores solamente van a ser personas físicas o naturales, no se refiere a empresas ni a instituciones, ¿ya? Y eso es sin perjuicio de que esas personas naturales o físicas puedan traspasarle esos derechos a posteriori del acto de la creación a otras personas naturales o empresas e instituciones. Ahí sí pueden ser personas jurídicas, por ejemplo. Entonces tenemos el conjunto de sujetos protegidos reconocidos en la ley en varias partes. Ahí están los autores, los artistas, los productores y los organismos de radiodifusión, en el artículo segundo, a continuación del que ya revisábamos. Otra diferencia importante es saber distinguir entonces estos dos momentos. El autor, que es la persona natural que crea la obra en su origen, y que se denomina titular originario, justamente por esa capacidad creativa. Y en segundo término aparecen los titulares de derecho de autor, pero en carácter derivativo o secundarios, que adquieren los derechos del primero porque se le traspasan en propiedad o se le autoriza ciertos roles de uso que vamos a ver más adelante. Entonces, si quisiéramos definir autor, cosa que tampoco está definida en nuestra ley, podríamos decir que es una persona natural que aplica su capacidad creativa, ingenio e imaginación para generar una obra intelectual de carácter original en ciertos campos de la actividad humana. Esto es, en el desarrollo de obras literarias, artísticas o científicas, aportando en ellas su impronta personal mediante un modo de expresión que resulta apto para su divulgación, ya sea en forma real o potencial, con objeto de hacer trascender esa creación más allá del foro interno de su creador. O sea, aquí está el tránsito entre idea y creación. Derechos conexos, ya vimos, son los derechos que tienen estos sujetos que facilitan la divulgación de las obras creadas, y los invito también a separar las aguas cuando hablamos de autor y de artista, porque esta es una confusión muy generalizada que existe en nuestro medio. ¿Por qué les hago la advertencia? Porque en general se confunde al artista con el autor en el ámbito de las artes plásticas, que se denomina coloquialmente como artista, pero en la práctica es un autor, ¿ya? ¿Y por qué les digo que coloquialmente es complejo separar estos términos? Porque en la práctica se confunden y se tratan de hacer sinónimos cosas o actividades que son diferentes. Hay alguien que tiene un micrófono abierto y se está acoplando. Si lo puede bloquear, por favor. O tiene un teléfono también, en simultáneo. Bueno, para nuestra ley de derecho de autor, el artista es otra cosa. El artista en la práctica es este facilitador de la divulgación de la creación que ha generado un autor, y lo hace, ¿por qué vía? Por la vía de la interpretación o de la ejecución. Esto es, por la vía de usar solo su cuerpo para difundir lo creado por otro, por ejemplo, lo que podría ser un actor o una actriz. Y ejecutantes es utilizar un instrumento para hacer ese acto de divulgación, que es lo que en la práctica podría hacer cualquier cantante usando una guitarra, un piano, etc. Y ahí se da a título de ejemplo cuáles pueden ser estos roles. El actor, el locutor, el narrador, declamador, cantante, bailarín, etc. ¿Ya? Igual cosa se hace en la ley de fomento audiovisual, que describe al actor o actriz como toda persona natural que interpreta, ahí está usando el cuerpo, un personaje o de acuerdo a un guión establecido y bajo la orientación de un director o realizador. Y el Código del Trabajo describe varios roles que también desempeñan los artistas en ese artículo 145A, inciso segundo. Donde nos complica un poco la situación es esta nueva ley 21.175 sobre el fomento de las artes escénicas, que describe al artista escénico y da ciertos roles que en la práctica desempeñan tanto autores como artistas. Y por eso mismo yo he destacado en rojo ahí quiénes efectivamente serían los artistas, y en el otro caso son más bien autores. Serían artistas escénicos los actores y actrices, como ya anunciábamos antes, los titiriteros, titiriteras, narradores orales, bailarines, artistas circenses, y hasta ahí llegamos. Los otros son autores. Así que ojo también con esa precisión. Y cuando hablamos de estos derechos, también en el caso de los derechos de autor y conexos, tenemos dos caras de una misma moneda.
tenemos una cara financiera, son derechos que se pueden negociar, que se pueden hacer circular comercialmente, y otros derechos que son intocables, que son de carácter personal. Y eso se denominan derechos morales. Los derechos entonces que se pueden negociar son los patrimoniales que aparecen a la izquierda de su pantalla, que son los derechos de poder hacer, divulgar la obra, publicarla, hacer copias de la obra, reproducciones, eh, modificar la obra y adaptarla, hacer ejemplares para hacer circular el contenido protegido a través de un derecho de distribución, o más actualmente, hacer la puesta a disposición de los contenidos, por ejemplo, a través de redes digitales. Eh, por su parte, el derecho moral, que no se puede disponer y está prohibida esa disposición a nivel legal, apunta al reconocimiento de la atribución como creador, esto es al padre o madre de la obra, por eso se habla de un derecho de paternidad y debiera actualizarse también como derecho de maternidad. El derecho a que no se pueda mutilar la obra sin permiso previo y acordado, que sería la vinculación con ese derecho de adaptación que vimos antes. El derecho a mantener inédita la obra, esto es haberla creado y mantenerla oculta, mientras yo no defina cuándo dar a conocer esa obra. También el derecho a autorizar a que un tercero pudiera terminar una obra que yo no deseo concluir, pero que sería interesante que se concluya, pero yo no tengo el ánimo, no tengo el interés y lo autorizo. Y el derecho al anonimato o al uso de seudónimos, que también es una facultad personal que podría incluso considerar que cae en contradicción con la primera de las que hemos mencionado, porque si yo quiero que se me reconozca el derecho a paternidad, no se entendería querer mantenerme en el anonimato, el desconocimiento de la vinculación entre lo que soy yo y lo que he creado, o usar un nombre ficticio, como sería el uso del seudónimo. También es un derecho absolutamente moral y su determinación le corresponde a la persona. Bueno, entonces, una cosa que tienen que tener presente es que no es lo mismo, cuando hablamos de estas materias, hablar de copyright y de derecho de autor. El copyright vela principalmente por el derecho de reproducción que vimos en el lado izquierdo de la pantalla, y otra parte más bien de carácter económico, y por lo tanto en derechos de carácter latino, como el nuestro, la estructura es la que tienen en pantalla y no la del régimen norteamericano o de Nueva Zelanda o de Australia o los países anglosajones en general. Por eso es importante que lo tengan presente a la hora de negociar estos derechos, ¿ya? Los derechos económicos se pueden renunciar, se pueden transferir, se transmiten por causa de muerte del titular, duran el tiempo previsto por la ley, y ya vimos que su titularidad corresponde en origen a personas naturales y en forma derivada a otras personas naturales o jurídicas. Y los derechos morales no se pueden renunciar, son inalienables, o sea, no se pueden transferir y son transmisibles por causa de muerte. Eso sí pasa, que puedo transmitir mis derechos cuando yo fallezco como autor a todos mis herederos. Y algunos se dice que pueden considerarse perpetuos, principalmente el de atribución, ¿ya? Y solo ejercen estos derechos las personas naturales. Estos no se pueden transferir a personas jurídicas. El carácter obligatorio del registro de las obras, ya las mencioné, no es obligatorio porque opera una protección automática de las mismas. Esto es cuando tenemos la capacidad de transformar la idea a una creación. La expresión tiene que ser perceptible, capaz de plasmar o reflejar la personalidad del autor. Eso es lo que denominamos originalidad. Y una vez que esto ocurre, el respectivo autor va a incorporar una cantidad definida de derechos exclusivos a su patrimonio. Esto es, se enriquece por la incorporación de estos derechos de alguna forma en particular, y lo ideal es que vaya generando una retribución o una recuperación del tiempo invertido que se pueda reflejar en recursos financieros. Por lo tanto, no se le pone como exigencia a esta protección el requisito de formalidad de registro. Y así lo dice la ley desde el artículo inicial, que me dice solo por el hecho de la creación se adquieren estos derechos para los autores de las obras, ¿ya? Pero entonces la pregunta que uno debería hacerse, bueno, ¿para qué necesito el registro? Es conveniente contar con un registro principalmente por esta presunción que establece el artículo 8 de la ley vigente, que salvo que se demuestre lo contrario por otro medio probatorio, se entenderá que aquel que tiene el registro efectuado es el titular de los derechos. Esto viene siendo así desde la ley anterior a la existente, que era la ley de 1925, y ha seguido esa misma lógica la ley actual. Esto significa que no solamente se puede acreditar la titularidad del derecho a través del registro, sino que también se puede hacer justificando la conexión entre el nombre del autor y la obra que se ha lanzado al comercio, el seudónimo,
a través del que se da a conocer esa persona que ha creado la obra, su firma o signo que lo identifica de forma usual, como por ejemplo el que tiene ahí al lado izquierdo inferior de la pantalla. A continuación de la firma de Violeta Parra, es un símbolo que identificaba a un artista norteamericano que habitualmente era conocido como Prince. Ese es un reconocimiento a través de signo, ¿m? Y no es una marca comercial, que es otra cosa. Entonces ahí tenemos una serie de elementos que pueden servirme para el mismo fin de distintividad como autor, de ser reconocido como autor, pero también está la posibilidad de hacer el registro ante nuestro departamento o también utilizar estos símbolos que internacionalmente se aceptan para identificar autor, esas C primero, y para identificar el productor de fonogramas, esas P encerradas en un círculo. Todos esos son elementos identificatorios que me sirven para el mismo fin. ¿Desde cuándo y por cuánto tiempo se protegen las obras? Bueno, desde el momento de la creación, ese es el hito inicial de protección y va a durar por un tiempo determinado, que es toda la vida de ese creador, y desde el año 2003, como aparece en esa línea de tiempo abajo de la pantalla, son 70 años después de que ese autor fallece. O sea, el tiempo de duración son todos los años de vida del creador y una vez que éste fallece, 70 años más allá de ese acto de fallecimiento. Entonces tenemos tres grandes momentos en esta línea de tiempo. Durante toda la extensión de esa duración tenemos a la obra en lo que se denomina, igual que estaríamos enfrentados en un semáforo, la luz roja, un dominio privado, en que la protección temporal se encuentra activa y por lo tanto el Estado le reconoce a ese titular del derecho esos derechos exclusivos que lo facultan a decidir el destino de lo que se hace con su obra. En el tiempo intermedio, para que esta regla de balance que mencionábamos al inicio pueda ser operativa, se establecen ciertos casos que podríamos denominar inocuos o inofensivos para los intereses de ese titular, en que se permiten ciertos usos en forma limitada o de carácter excepcional para efectos de que se pueda acceder a ese conocimiento sin generar una pérdida a las posibles ganancias o retribuciones que espera el titular del derecho. Y finalmente, una vez que ya transcurre todo este lapso de tiempo, se establece que las obras entran en lo que se denomina patrimonio cultural común. Esto es, están libres para el uso de todos, sin restricciones, excepto que debieran respetar esos derechos que hemos mencionado como morales, principalmente el de atribución. ¿Qué facultades tiene entonces el titular de derechos patrimoniales de autor mientras este tiempo está vigente? Puede usar en forma directa su propia creación, puede transferir en forma total o parcial los derechos que ha adquirido, o puede permitirle a terceros su uso a través de ciertos acuerdos que se denominan autorizaciones de uso o licencias. En esa relación entre el titular del derecho y lo que puede hacer respecto a lo creado, vamos a encontrar que tiene ciertas facultades de utilización que solo le va a corresponder a él definir a quién se las otorga. Y ahí tenemos la posibilidad de que autorice publicar la obra, reproducirla, adaptarla, ejecutarla públicamente o distribuirla. Ya lo habíamos visto en relación al desglose de los derechos patrimoniales. Ahora bien, ¿qué pasa si no se sigue este procedimiento? Bueno, aquel que actúe en contra de lo que estamos viendo va a ser responsable de una infracción y va a tener que hacerse también responsable de cubrir los daños desde el punto de vista civil o responder de la responsabilidad criminal o administrativa si se da en el ámbito de la administración pública. ¿Qué diferencia entonces existe entre transferir los derechos, esto es cederlos, o dar autorizaciones? Bueno, la autorización es un convenio que se produce entre el dueño de los derechos y aquel que está interesado en hacer uso de estos derechos. Tiene una estructura formal que se considera ahí en el artículo 20 de la ley, que me señala que tengo que identificar a las partes que participan de este acuerdo, debo señalar los derechos que se le va a conceder a la persona que se le está otorgando la autorización, cuánto va a durar, si se va a remunerar, en qué forma se va a hacer, si se va a establecer un número mínimo o máximo de espectáculos, ejemplares que se van a poder realizar o producir, dónde va a tener un impacto esta autorización desde el punto de vista de su alcance territorial, si va a ser nacional, internacional, mundial, global, etcétera, y si lo estimo conveniente, si quiero restringir algún tipo de aspecto, también lo puedo señalar ahí. Esto es lo mismo que habitualmente se establece en el régimen anglosajón y que se conoce como licencias Creative Commons, pero con la característica particular de que existe una combinatoria de posibilidades existentes que se basan de estas cuatro que tienen ahí a la izquierda y se combinan hasta 6 mezclas posibles, ¿ya? Y no necesariamente son
licencias que no restrinjan los usos, porque sí puede tener cierto grado de restricción, por ejemplo, aquellos circulitos que aparecen con esa señalética con una raya en diagonal, que restringe el uso comercial de aquellas derivaciones que se obtengan. ¿Ya? Bueno, ejemplo de uso con autorización. Antes de existir la autorización, si alguien hace uso de lo protegido, ahí ustedes tienen la historia del perro orejón, que es este perro que se robó subrepticiamente una empanada de una parrilla de una señora cuando estaba siendo entrevistada por unos chicos antes de las fiestas patrias, hace unos años atrás. Fue gráficamente capturado en el momento por un dibujante, y este dibujante, con sorpresa, descubre que en redes sociales aparece su dibujo sin autorización siendo utilizado por una empresa importante de telecomunicación. Bueno, nos consulta qué podía hacer y se podía someter a registro esta creación a pesar de haberla dado a conocer. Nosotros le dijimos que no había ningún problema porque no es un impedimento esa situación. Así lo hizo, y a continuación de haber registrado empieza a funcionar este ciclo virtuoso de utilización de la obra en que se le empieza a pedir autorizaciones al titular del derecho. Y así también ese titular del derecho siguió dando autorizaciones, inclusive a derivaciones que eran diferentes al uso original de la obra. Y se empieza a producir orfebrería y otros productos derivados con autorización. Desde el punto de vista de qué son las excepciones y limitaciones, esta luz amarilla que aparecía en el semáforo, bueno, es lo que se puede hacer en este tiempo intermedio que transcurre desde el momento en que parte la protección hasta que se cae en dominio público. Y me permite entonces que en estos casos de especial ocurrencia que establece el legislador, se puedan hacer ciertos usos sin tener que pedirle permiso al autor y sin tener que remunerar al autor. Y esto apunta a que todas esas posibilidades están disponibles en la ley, pero van a tener que siempre ser respetuosas de tres criterios básicos. Primero, que la situación efectivamente esté contemplada en una norma específica que así lo permita. Esos son los determinados casos especiales. Segundo, que no se afecte con ese uso la normal explotación de la obra. Y tercero, que no se le cause con ese uso un perjuicio injustificado al interés legítimo del autor o creador. Por lo tanto, podríamos entrar en una discusión de esa adecuación del uso dentro de lo que la excepción permite cuando el autor no esté en acuerdo con lo que nosotros creemos que es un uso que se ampara en la excepción, pero eso ya se discutiría en un tribunal. Lo importante es que ustedes consideren el catálogo restringido, que son de carácter limitado estas excepciones. Esto es un número acotado de casos que están regulados en los artículos que ahí aparecen, el artículo 71A al 71 letra S. Y como son de derecho estricto, se tienen que interpretar también en forma restrictiva. O sea, no nos podemos poner muy creativos y extender la cuerda más allá de lo que el cuadrito de la excepción me permita. Y son aplicables tanto a derechos de autor como a los derechos que tienen estas personas que facilitan la divulgación de lo creado por el autor. Y todos esos casos, entonces, cuando yo estoy seguro que estoy dentro de ese marco, puedo hacer uso sin tener que pedir permiso y sin tener que remunerar al respectivo titular de derecho. O sea, se hace posible aquello que parece imposible. Dominio público, estamos frente a situación de dominio público cuando ya las obras o ya no tienen protección por el transcurso del tiempo, son muy antiguas, o su protección también pudiera haberse dispuesto su caducidad por vencer el plazo o inclusive por haberlo dispuesto así el propio titular, a través de una declaración expresa. Ahí tenemos la posibilidad de que ustedes pueden derivar de algo que está desprotegido, algo que se vuelve a convertir en algo digno de protección. Por ejemplo, el hombre de Vitruvio está absolutamente en dominio público, pero es el dibujo del hombre de Vitruvio y quizás la fotografía que lo captura ahí ya no estemos hablando de algo en dominio público, porque puede ser una captura fotográfica que tiene una particularidad específica que yo la puedo atribuir a determinado fotógrafo y ahí decir, no, es que esta fotografía es tan maravillosamente bella, la captura que tenemos aquí, que podría tener un aporte de originalidad. Mientras que es más clara la protección, por ejemplo, si yo traslado la historia del hombre de Vitruvio y la vuelvo una especie de crónica o novela y la titulo como El fantasma de Da Vinci. Igual cosa, derivaciones que suceden en el ámbito marcario para distinguir una cadena de farmacias o productos derivados, que ahí ustedes tienen varios tipos de derivación, desde algo más bien de parodia,
en el caso del sticker del extremo izquierdo, el tazón con Darth Vader en la misma posición, o la moneda de €1, que eso no tiene nada de parodia, pero que está utilizando el mismo objeto, que sería la figura de Vitruvio. Igual ocurre con el caso del grito de Munch y otras derivaciones que han aparecido, incluida el emoticón que ustedes tienen ahí, que sí está protegido por derecho de autor. Se pueden entonces, esta es lamentablemente una pregunta muy frecuente que llega la gente a preguntar en la oficina, si se pueden patentar obras intelectuales para proteger mis derechos de autor. Obviamente nuestra respuesta sería otro gran no, porque las obras no se patentan, sino que lo que se patentan son los inventos. Y eso tendrían que registrarlo ante el INAPI y no ante nosotros. Bueno, ¿qué rol cumplen los registros? Principalmente aportar a la trazabilidad de las creaciones y vincular las creaciones con los sujetos que las generan. Tenemos un rol de registrar tanto los derechos de autores como de estos sujetos que facilitan la divulgación, los artistas, los productores de fonogramas y los organismos de radiodifusión, y llevamos los mismos libros y registros anexos, con excepción del de seudónimos, que es uno solo, y se separan entonces los registros relativos a derechos de autor y los de conexos en forma individual. Solo el de seudónimos es uno para todos, cuando corresponde. ¿Cómo se puede registrar? Anterior a la pandemia teníamos la atención presencial, lo que sigue en tiempos de pandemia es muy poco se sigue recibiendo por correo postal, por temas de sanidad o razones de salubridad pública, y la mayor cantidad de actividades se está manteniendo a través de Internet, a través de una plataforma que se lanzó específicamente al efecto a mediados de marzo, que es el Centro Registrado Integral de Registros Nacionales, el CRIN. ¿Cómo se hace esto? A través del llenado de un formulario con ciertos datos que se requieren a esos efectos, se entrega o se envía una reproducción física o digital para el depósito de la obra que se está solicitando registrar y se pagan cierta cantidad de derechos. Fundamentalmente la regla general es que se paga un 10% del valor de una unidad tributaria mensual, lo que equivale al día de hoy a 5.000 pesos y un poquito más. En caso de tratarse de un registro de proyecto de ingeniería, arquitectura o, o programas de computación, paga 17.612 pesos y en obras cinematográficas paga 20.128. Eso hay que hacer la precisión que va variando mes a mes según lo que varíe, tanto si sube o si baja la unidad tributaria mensual, porque es un porcentaje que se calcula en relación a ese valor. Desde el punto de vista de las instituciones de educación superior, bueno, tenemos una configuración de instituciones de educación superior, las IES, que pasan desde las universidades, los institutos profesionales, los centros de formación técnica, y también las Fuerzas Armadas cuentan con estas instituciones. ¿Qué ha sucedido a raíz de la pandemia? Bueno, hemos tenido que cambiar desde un punto de actividades presenciales a un mundo virtual y se nos presenta la oportunidad de utilizar la tecnología para facilitar la llegada a una mayor cantidad de audiencia. El desafío es que tenemos que tratar de acercarnos a alcanzar resultados iguales o similares a los que lográbamos en aulas con modalidad presencial y enfrentarnos ahora a alumnos que son multitareas y que están muy acostumbrados a usar múltiples pantallas, múltiples medios y múltiples plataformas, frente a profesores que estamos también teniendo que desarrollar o recurrir a múltiples recursos, teniendo que desarrollar competencias físicas para captar la atención que de repente se pierde en el tiempo, recurrir a recursos como textos, fotos, infografías, cápsulas audiovisuales, etcétera, para mantener la atención o desarrollar lo que queremos exponer. Inicialmente la educación virtual ha tenido cierto grado de evolución, desde clases realizadas inicialmente en forma asincrónica, esto es, había una entrega de ejercicios, se realizaban trabajos en grupos foros, y había varias etapas que ir cumpliendo que nos permitían llegar a una certificación, pero se ha ido determinando a través del tiempo que ese modelo tenía un grave problema que era el alto nivel de deserción. Luego se pasó a una combinación de inicialmente asincrónica, un desarrollo de cápsulas audiovisuales, y finalmente llegamos a lo que estamos ahora, que es un modelo mixto que apunta a combinar clases sincrónicas con etapas asincrónicas. Esto es hacer streaming, uso de cápsulas, encargar lecturas programadas y trabajos en grupo, todo lo cual se somete a evaluación en un periodo determinado. En esquema de educación virtual, lo importante de las instituciones y sus autoridades tiene que definirse a raíz de lo que va a ser cada una de las carreras que tenga
eh, esta institución mayor asociada a su actividad habitual. Entonces hay que definir qué rol le compete a los docentes, a los bibliotecarios, a los alumnos, a todos los miembros de la comunidad. Principalmente definir reglas claras en cuanto al uso de los materiales que se van a realizar o que van a ser posibles mediante plataformas, cuál va a ser el tratamiento para la creación y el uso de los contenidos, tanto para los docentes como los alumnos y terceros, y si vamos a considerar que vamos a tener reglas equivalentes para el desarrollo de las aulas virtuales, como sucedía en relación a las aulas presenciales. Y verificar cuál tipo de contenido es el que vamos a tener que considerar para su uso. Si van a haber contenidos libres y gratuitos, si van a estar solamente vinculados a aquellos que se permitan por excepciones o limitaciones, si van a ser aquellos que se van a poder utilizar previamente eh, teniendo que conseguir la institución o el educador en particular algún tipo de autorización o licencia, o si solamente vamos a recurrir a aquello que tengamos la capacidad de comprar a través de una transferencia de derechos. Las autoridades entonces de estas instituciones tienen que tener un rol protagónico desde el punto de vista de comprometerse desde la autoridad máxima de cada institución con la protección de estos derechos para también resguardar su posible autonomía. Es importante brindar protección a los resultados de las actividades de investigación que seamos capaces de desarrollar al interior de las organizaciones y promover el desarrollo de estas. También cómo va a ser la vinculación con el medio y generar los incentivos necesarios para reconocer los méritos creativos de cada uno de los participantes, establecer reglas de promoción para los intervinientes, sobre todo para los académicos, y si van a haber incentivos económicos de compartir los resultados, esto es, si vamos a mejorar remuneraciones, si vamos a garantizar participaciones o proporciones eh, en las regalías, o los ingresos futuros que generen las transferencias de tecnología que vamos a ir consiguiendo con la explotación de los activos. Por eso es muy importante que las instituciones desarrollen sus propios reglamentos internos sobre estas materias y tengan en consideración lo que la ley establece, porque muchas veces hay reglamentos que tratan de un poco bypassear lo que la norma dice y eso claramente está fuera de lo que se espera. Los reglamentos entonces se justifican porque las instituciones de educación superior no solamente son grandes consumidores de contenidos protegidos, sino que también son grandes generadores de estos activos. Y esto es importante que se reconozca a su interior, porque justamente ese balance va también a ponerlos en una situación compleja en la relación entre estudiantes, académicos, investigadores y autoridades. Se necesita también saber, junto con estas normas reguladoras internas, cuáles son las políticas de protección que va a establecer la institución para gestionar estos derechos en forma que se establezca un régimen de seguridad jurídica para todos los intervinientes. Y también considerar esta realidad desde el punto de vista de cuál es el rol que le corresponde a una organización que se desempeña como institución de educación superior. O sea, consume y genera activos de propiedad intelectual. Vamos a algunas de las preguntas que también uno empieza a ver con reiteración en estas materias. ¿Quién puede hacer uso de las presentaciones? Bueno, al interior de las organizaciones se suele establecer en estos reglamentos el uso de plantillas, diseños institucionales, el uso de los logos de la institución para definir qué es un material protegido. Segundo, no debe dejarse de lado que si bien puede ser un material protegido a nivel institucional, debe reconocerse e identificarse al profesor que fue el generador de ese material en origen, ¿ya? Independientemente que después se le encomiende a otro profesor dictarlo, siempre hay que reconocer al profesor que es el creador del material, ¿ya? Por este derecho de atribución que es irrenunciable. Y determinar las reglas de qué se va a poder hacer con posterioridad a que yo exponga ese material en mis clases, una presentación en particular, si se va a dejar que se grabe, como en este caso, o no se va a permitir esa grabación, o si se permite ponerle un plazo determinado de exhibición para efectos de que efectivamente sea aprovechada por aquellos que no pudieran asistir en esta oportunidad, pero no estar permanentemente en el tiempo en exhibición. De lo contrario, tener claro que el que expone puede bloquear ese contenido o puede pedir su bajada con posterioridad o inclusive someter a juicio a aquella institución que se traspase de aquello que sea autorizado. Finalmente, ¿qué regla vamos a poner entonces? Si va a ser orientada esta utilización para el público
para solamente los alumnos o para el uso docente, también es relevante considerar. Otra pregunta habitual es de quién son las clases y cómo puedo usar las presentaciones. Un poco ya nos adelantamos a la segunda consulta, pero la primera es, se puede obtener de quién son las clases, por ejemplo, de la sola observación de una excepción, que es la que tienen ahí en pantalla, en que me dice qué puedo hacer con las lecciones que se dictan en las instituciones de educación superior, los colegios y las escuelas. Está considerado en el artículo 71D, o sea, dentro de las excepciones que establece la ley de propiedad intelectual, diciéndome que estas lecciones pueden ser anotadas o recogidas en cualquier forma, solo por aquellos a quienes están dirigidas, o sea, para los alumnos o para el público que está recibiéndolas. Pero me restringe y me dice, no pueden ser publicadas en forma total o parcial sin autorización del respectivo autor. Entonces la respuesta, contrario sensum, o sea, en sentido contrario a lo que dice la norma, es que el dueño de la lección es el respectivo autor, ¿ya? El profesor en este caso. Y también para definir esa titularidad es bueno considerar en qué escenario se está produciendo el material. Porque si estamos hablando de funcionarios públicos, ese material es de propiedad del servicio al que este funcionario pertenece, siempre y cuando ese material se desarrolla en el cumplimiento de la función. Pero distinto es lo que ocurre en el sector privado, en que el empleador podrá ser el titular en la medida que exista o una presunción legal que así lo establezca. Por ejemplo, en materia de desarrollo de software podríamos establecer que existe una presunción que permite esa titularidad, pero cuando no exista esa presunción, tendría que ver si en el contrato de trabajo respectivo se aclaró la situación y se dice que así va a ocurrir con todo aquello que el trabajador realiza en las horas laborales, ¿ya? De lo contrario, yo debo asumir que siempre se va a respetar la calidad de titular de esos derechos en manos del trabajador, ¿ya? Así que ojo con eso también. Según el contenido, entonces, que podríamos utilizar, podríamos tener contenidos libres y gratuitos. Esto es, no van a requerir autorización previa para el uso de parte del titular, ni hay que pagar por dicho uso cuando la información que vamos a utilizar sea de carácter público. Por ejemplo, las leyes, las sentencias judiciales, las resoluciones administrativas, se entiende que son contenidos que aplica la regla del dominio público, son de libre uso, porque son actos de autoridad, ¿ya? Y requieren difusión. No tendría lógica mantenerlos ocultos. Segundo, recursos que pueden ser de titularidad de la institución o autorizados por ella, por el respectivo titular, que se ponen a disposición de la comunidad educativa para fines educacionales. Aquí pueden estar las ediciones de propia generación de la institución, repositorios de carácter abierto, y también aquel material que es de acceso temporal limitado. Por ejemplo, una presentación que estábamos mencionando podría ser de libre uso, pero tiene que ser de libre uso mientras cumpla esas condiciones que se han descrito al efecto. Y aquellas también que pudieran estar disponibles a través de licencias de carácter de uso libre. También puede hacerse uso de material que esté referenciado a través de hipervínculo, porque eso equivale a una cita o referencia. ¿A quién le corresponde la propiedad y el uso de la obra fotográfica? Esta fue una consulta bastante recurrente en el caso de ustedes en particular. Bueno, aquí se aplica el artículo 34 de la Ley de Propiedad Intelectual, que la regla general me dice, en definitiva, que el derecho exclusivo le pertenece en origen al fotógrafo, ¿ya? Aquel que hace la captura fotográfica. Pero hay que tener ojo porque hay varias excepciones que emanan de este artículo y del artículo 24 de la misma ley, y que separa las situaciones de, por ejemplo, la fotografía que se produce en virtud de un contrato de una obra por encargo. La situación aquí cambia y ya no va a ser como titular el fotógrafo, sino que va a ser aquel que ha encargado la obra. En segundo término, la fotografía aportada por personal sujeto a contrato de trabajo en una empresa periodística también opera una situación particular que me va a establecer que la empresa adquiere el derecho de publicar esas fotos en el medio en que el autor esté prestando sus servicios y retendrá ese autor todos los otros derechos, ¿ya? Y finalmente, la fotografía que se hace por encargo para un medio de difusión, ese medio de difusión va a tener un derecho exclusivo para poder publicar la fotografía de que se trata en la primera edición que se efectúe después de la entrega de la fotografía. Y tiene una contraexcepción que me autoriza como medio de difusión a hacerlo en otra edición distinta de carácter posterior, solamente si así lo he pactado en forma expresa con el fotógrafo. Una vez que transcurre el plazo en que se había acordado esa publicación, el autor puede volver a disponer libremente de todos los derechos sobre sus fotos. O sea,
ahí hay varias situaciones particulares que es bueno considerar. Y lo importante también para definir la propiedad es que ustedes vean lo que dice el inciso segundo de ese artículo en la parte superior de la pantalla, dice la cesión del negativo o del medio análogo de reproducción de la fotografía implica la cesión del derecho exclusivo reconocido en este artículo. Primera aclaración, como estamos hablando, por ejemplo, en este entorno digital de fotografías digitales, ¿qué debiéramos entender por medio análogo? Bueno, podría ser en la práctica ese archivo crudo o .raw que utilizan las cámaras profesionales, para efecto de decir, aquel que tiene el archivo crudo podría ser considerado que se le ha cedido ese derecho sobre la fotografía para argumentar que es el titular de los derechos patrimoniales. ¿Qué se entiende por fragmento breve y hasta dónde es lícito citar? Esa es otra pregunta frecuente en las instituciones de educación superior. Bueno, es una excepción considerada dentro de la norma. Lo importante es que cuando se hace ese uso de fragmento breve se cite, además, se mencione la fuente donde se obtuvo la obra que se está citando, el título de esa obra y el nombre del creador de la obra. Si yo me extiendo más allá de lo que la excepción me permite, en cuanto a ese uso del fragmento breve, podría incurrir en una infracción. Y esa infracción podría también considerarse que está llegando a un límite excesivo en cuanto a que si yo llego a suprimir o cambiar el nombre del respectivo autor o el título de la obra, o altero maliciosamente el texto, estaría incurriendo en lo que se llama plagio como infracción. Y ese plagio tiene una situación particular en que se va a producir cuando yo dejo de cumplir esa regla o la prueba de 3 pasos que aplica a todo tipo de excepción. Por lo tanto, yo sí ahí le estoy generando una afectación a la explotación normal de la obra y también un perjuicio injustificado al autor que tiene el interés legítimo de ser reconocido y también de obtener retribución por esa explotación de esa obra. Estilos de cita recomendado va a ser variable dependiendo del área de desarrollo académico que se esté produciendo. En el área de las ciencias, en el área de las físicas, matemáticas, biología y ambientales se utilizan ciertos formatos específicos de cita, en derecho, en economía, en educación, humanidades, medicina, politécnica y psicología también, pero el más conocido es las normas APA, que ustedes pueden consultar sus requisitos ahí en el enlace que aparece al final. Pero como les digo, no es el único existente, sino que por rama de actividad pueden encontrar algunas que se comparten con APA y otras que excluyen a APA. Entonces, en el entorno académico se pueden producir muchas relaciones creativas. Lo importante es que tengamos un respeto a las políticas y reglamentos internos de propiedad intelectual junto con la ley vigente. Se establezcan todas las reglas de protección necesarias al interior de la institución, se tenga claridad de quiénes son autores y quiénes son titulares de derechos, ya sea que la institución sea de carácter público, privada, se relacione la generación de la obtención del activo por una prestación de servicios para la institución de educación superior, o si son entidades colaboradoras de estas instituciones de educación superior, para llegar efectivamente a poder comercializar estos resultados como parte de la investigación y desarrollo propia de la institución. Las obras generadas por académicos, tenemos académicos que son autores, que solamente pueden tener una expectativa de obtener una situación de reconocimiento curricular o obtener cierto tipo de ventajas después profesionales como ir subiendo académicamente los grados o las remuneraciones. Lo importante también es definir que los académicos lo que vayan a crear, si está solamente orientado al uso interno o si justamente en conjunto con ese uso interno también se puede proyectar al uso externo, si se le va a autorizar, si se le va a restringir. Todo eso es parte de los reglamentos en relación a estas relaciones de generación creativa. Y lo frecuentemente consultado es qué pasa con las obras que intervienen académicos, en que apoyan académicos la labor de los alumnos. Por ejemplo, ¿qué pasa con un académico que actúa como un mero corrector de estilo? Corrige redacción, propone ciertos cambios. En definitiva, se considera que no genera un aporte creativo esencial para la existencia de la obra y por lo tanto no es un coautor. A diferencia de una situación en que actúa el académico en un rol de traductor de la obra de otro, en que ahí sí va a generar un aporte creativo porque se genera una obra derivada de otra preexistente. Entonces, también aquí mucha aplicación de legislación y de reglamento interno de la institución. Igual cosa pasa con los alumnos, ya sea de pregrado y posgrado, en que hay alumnos autores que van a tener la posibilidad de ser practicantes, pasantes, tesistas,
y va a haber que establecer cuál es el vínculo de ese autor en el desarrollo creativo con la institución de educación superior. Principalmente aquí las diferencias hay que ver también el apoyo financiero de la institución a la labor creativa de ese alumno, y todo aquello que no tiene mucho apoyo financiero o compromiso financiero de la institución, es dudoso que esta institución pueda reclamar una cierta titularidad o cotitularidad de derecho. Los aportes de autoría entonces siempre van sujetos a que tengamos la capacidad de limitar con claridad los aportes individuales de los autores o las posibilidades de coautoría, y si solamente es un reconocimiento a aportes específicos o que pudiera ser calificado de insuficiencia creativa, bueno, ahí solamente serían casos excepcionales en que vamos a tener que definir caso a caso qué ha pasado en relación a esa titularidad. Lo importante es que las instituciones celebren en aquellos casos más complejos convenios de cotitularidad sobre resultados autorales para evitarse conflictos a posteriori. Entonces, estos dilemas se pueden resolver con facilidad si nosotros tenemos claridad de que los desarrollos creativos al interior de las instituciones académicas se pueden desarrollar como esfuerzos individuales, generando obras que se denominan obras individuales, o fruto del trabajo de colaboración de varias personas, obteniéndose una obra en colaboración, un conjunto creativo que es difícil de separar el aporte de cada cual, pero en definitiva se sabe que todos elaboraron esa creación, a diferencia de una participación que también concurren varios creadores, pero son dirigidos por una especie de director de orquesta que coordina esa labor y que la impulsa y la va dirigiendo, y que ese puede ser perfectamente un académico y que le va a corresponder la calidad de titular sobre lo creado porque él ha tenido esa capacidad de desarrollar y dirigir esta labor y llevarla a término, que es lo que se conoce como obra colectiva. Y también la relación laboral o de función que exista para efectos de definir el rol del creador, si es dentro de una función pública, dentro de una función laboral, o si es una obra por encargo. Entonces, claramente la recomendación aquí es saber en qué escenario me estoy moviendo para definir la titularidad en concreto. Nuevamente, importante que en esos reglamentos esté establecida esa posibilidad de definir los distintos tipos de creación en los que nos podemos encontrar. Los objetivos entonces de la regulación e institucionalidad de apoyo es dar justamente un incentivo de difusión a esta actividad creativa y de innovación, poder facilitar que el mismo mercado se vaya ordenando y evitar confusión, por ejemplo, de términos, como lo que veíamos en las definiciones legales, y proveer mucha información que permita hacer esta trazabilidad en definitiva. ¿Para qué? Para que la gestión de estos derechos sea fácilmente realizable, ya sea que se elija la forma individual, en que el propio titular lo hace en forma directa, o a través de entidades de gestión colectiva que los representan, porque muchas veces es muy difícil gestionar individualmente por la cantidad de territorio que hay que cubrir y la cantidad de personas a las que hay que ir a cobrarle. Entonces, por eso existen estas entidades denominadas de gestión colectiva, que en el caso chileno existen actualmente autorizadas alrededor de 7, dependiendo del ámbito de actividad que se quiera desarrollar. 8, perdón. Y si yo lo quisiera asimilar, ¿cuál es el rol de estas instituciones en el ámbito académico? Bueno, ustedes sería igual que si estuvieran siendo dueños de un restaurante, y en ese restaurante su carta ofrece textos, música, videos, fotos, software, y bueno, estos serían los proveedores que les permiten ofrecer esos productos o servicios en su menú. Y por lo mismo, como tienen que pagar los insumos para producir esos platos o oferta gastronómica a su clientela, no se le ocurriría a nadie dejar de pagar por esos insumos. Eso es lo que en la práctica cumple como rol de cobro estas entidades. Y en el ámbito académico no es menor esta situación, porque hay entidades que ya han tenido conflictos con instituciones de educación superior y han hecho una campaña de denuncia y se ha establecido negociaciones necesarias para llegar a acuerdos de cobranza y que en definitiva faciliten esta coexistencia y regla de balance que les mencionaba al comienzo. Por lo tanto, también aquí hay un riesgo de imagen institucional que no hay que dejar de considerar. A nivel internacional, estas entidades se conectan entre países, por lo tanto también es importante que actúen basadas en prácticas justas, eficientes y transparentes, y que permitan también solicitarles rendición de cuentas, porque involucran la fe pública en la actividad que ellas realizan. Finalmente hay que tener presente, y con esto ya nos vamos despidiendo de la exposición, las grandes cuestiones que se nos vienen encima. Hay muchos otros derechos que se resultan conectados o que resultan conectados a los de derechos de autor,
y principalmente vemos derechos a la protección de la privacidad, el uso de la imagen personal, las plataformas que permiten creación mediante herramientas de inteligencia artificial, la retribución a los creadores también es sumamente importante, más allá de que se utilicen plataformas, conocer los términos y condiciones de esas plataformas, que también era otra pregunta bastante recurrente. Los términos y condiciones de las plataformas son esenciales de conocer para efectos de que no tengan problemas con la gestión de sus activos y también no se expongan a riesgos de su seguridad innecesarios en estas plataformas, porque pueden ser fácilmente capturados sus contenidos, encriptados y ustedes perder control de su uso a posteriori. Ejemplos de inteligencia artificial vinculados con derecho de autor, tienen el caso de Taylor Swift, que fue capturado eh, su estilo de producción de música, de letras y todo lo que se les puede ocurrir, incluso hasta de su tipo de interpretación como artista, fue sometido a un sistema de inteligencia artificial y ustedes lo pueden consultar ahí y van a escuchar algo que pareciera ser cantado por esta artista y claramente lo que le falta quizás de desarrollo al sistema utilizado es que la letra resultante de la canción es bastante incoherente, por decirlo de alguna forma. Mientras que este otro ejemplo del anuncio audiovisual de un automóvil de una marca de alta gama es otra experiencia que utilizó el sistema de machine Learning, en que se fue cargando la experiencia de usuarios de automóviles a través del tiempo, automóviles de alta gama, se fue determinando factores psicológicos, se fue agregando esto para que la máquina fuera conociendo, una máquina de IBM, y sacara un prototipo de lo que debía ser un guión de un audiovisual. Y ese guión del audiovisual fue tomado por un director de cine, el cual era, bueno, un ganador de un Oscar por un documental bastante importante, y él plasma todo ese flujo de conocimiento desarrollado con inteligencia artificial en un audiovisual. Y el resultado también es bien impactante porque invita un poco a vivir la experiencia de conocer el automóvil. Es una cosa que juega mucho con la sensibilidad de la audiencia. Pues bien, el mundo está cambiando y claramente no tenemos todas las respuestas, pero lo importante es que cuenten con nuestro departamento como un socio estratégico, porque es importante que reconozcamos que el trabajo colaborativo y sumar fuerzas es fundamental para enfrentar estos momentos difíciles y también apoyar a todos los trabajadores del conocimiento, porque cuando nos ayudamos entre todos y ocupamos los beneficios que posiblemente nos pueda ofrecer el sistema de propiedad intelectual chileno, nos puede ofrecer no solamente a ellos un beneficio, sino que a toda la comunidad, y por eso, obteniendo una mejor protección de los activos que estamos comentando, ganan no solo los titulares, sino que ganamos todos. Muchas gracias y quedo atento a sus preguntas. Gracias, Claudio. Gracias por tamaña exposición. Sin duda, digamos, creo que no podía haber sido o sea, de tal magnitud. Me imagino que hay preguntas y por todo lo que has hecho, digamos, para poder sintetizarlas. Mira, hasta el momento yo en el chat veo dos tipos de preguntas, una que tienen que ver con el autor y otros que tienen que ver con la obra. No sé si se respondió dentro de tu exposición, pero una de las preguntas dice, ¿cómo se dirime el titular del derecho de autor si actúa la presunción de quien registra primero? O sea, entre el registro... Ya. A ver, básicamente aquí no es una situación que sea fácil de diferenciar cuando existen eh, posiciones en conflicto. Habitualmente lo que se pide es no solamente basarse en el registro, porque ya les dije, es un medio más de presunción. Se puede acreditar mediante otro tipo de medio de prueba, por ejemplo, testigos, prueba documental, preexistente al registro, que efectivamente es otro el titular de los derechos. Y eso tendrá que llevarse a cabo ante un tribunal de la República. Ahí se tendrá que acreditar y también se puede acreditar mediante informes periciales que hagan una comparación entre una y otra obra y se tendrá ahí eso en consideración del tribunal al momento de resolver. Perfecto. Y las otras preguntas que leo tienen relación con la obra
y la utilización de la obra, por ejemplo, en el ámbito académico. ¿Qué pasa, por ejemplo? Te lo voy a leer, aquí está. Dice, si en un trabajo académico, una animación que tiene un tema de los búnkers de fondo, por ejemplo, se requiere autorización, a lo mejor entendiendo que ese producto va a estar reproducido para instancias académicas. Más o menos en el mismo tono, que a lo mejor se podrían asociar, dice, ¿puedo dar a los alumnos apuntes en PDF de libros que la biblioteca no posea? Y hay una tercera pregunta que dice, ¿se pueden publicar los trabajos de los estudiantes en redes sociales e institucionales? Si uno fuera lapidario, yo diría a las 3, no. Vamos por partes. En el caso de los bunkers, si el académico está cobrando, está haciendo una actividad lucrativa, por lo tanto, los bunkers son parte de sus proveedores y se está utilizando un tema que está bajo restricción. Por lo tanto, tendría que obtener autorización para sincronizar, que es lo que corresponde ante la entidad de gestión colectiva, que en este caso sería la SCD. En el caso de los libros, con los libros propios del académico, y que ese académico es el autor y que no entran en conflicto con su editorial, podría estar autorizada esa utilización del libro completo cuando no esté en la biblioteca, pero eso es decisión del académico y tiene que ser su propio material, escrito por él. ¿Ya? No ser generoso con la creación de otro académico que nunca se enteró de que iba a facilitar ese material, porque eso es una infracción al derecho que corresponde. ¿Ya? Y Perdón, final, ¿sí? para aclarar un poco la pregunta que había hecho con respecto a los búnkers. Se entiende que no es un material que entrega el profesor, sino que el alumno elige como tema para su trabajo, por ejemplo, final, poner de fondo un tema de los búnkers. Es una elección del alumno, no un material que entrega el docente. Pero en un contexto de qué tipo de trabajo, porque ahí es donde no me queda claro, es un audiovisual, me imagino. Claro, es una animación que es el trabajo de título de los alumnos. Bueno, la sugerencia en ese caso a los académicos es que les señalen a los alumnos no utilicen música que esté protegida. Hay música disponible en base de datos de acceso libre y gratuito que lo señalan y que es perfectamente utilizable para un proyecto de esa naturaleza. Ahora, si es una historia de los búnkers que solamente quiere ilustrar algo que tenga que ver con los búnkers, o es un fragmento que se encuadra dentro de la cita que yo les mencioné y está dentro del formato permitido, eso podría ser factible encuadrar una excepción. Ok, muchas ¿Ya? gracias. Distinto es que lo haga el académico, porque el académico es más sensible. Sí, claro. Gracias. Mira, y hay una última pregunta que surgió que quizás no tenga que ver con ambos ámbitos. Te la voy a leer. Dice, la creación de una aplicación, por ejemplo, Uber, que busca generar ganancias mediante un modelo de negocios. ¿Se debe inscribir tanto en el INAPI como en el registro de propiedad intelectual? ¿O como tiene fines comerciales solo se inscribe directamente en el INAPI? A ver, si es una aplicación, un aplicativo es un programa, por lo tanto se inscribe ante nosotros. ¿Ya? Desde el punto de vista de si desarrolla un proceso que es desconocido y es de aplicación industrial, eso podría estar sujeto a un registro industrial. Pero yo creo que los software lo que apuntan básicamente a resolver un problema que es un cliente que le solicita a un oferente de servicio resolver ese problema, o ese oferente de servicio se le ocurre resolver un problema que nadie le ha pedido, pero que en definitiva es una creación original que se protege por derecho de autor. Entonces no tendría mucho que ver con propiedad industrial, excepto que se registre por propiedad industrial la marca. O sea, Uber es una tremenda marca, y más que el valor de la aplicación al momento actual, el valor de la marca es lo que vale más. Entonces, porque aplicaciones de mapeo de rutas, está Google Maps y otros, Apple también tuvo una que era un desastre, pero que intentaba lo mismo. Entonces, la idea de darme un mapa interactivo que me diga por dónde ir para ahorrarme el tiempo, esa es la idea, eso no es protegible. Cómo la operación de la plataforma, si aparecen carabineros fiscalizando, militares fiscalizando, o aparecen algún tipo de mamíferos fallecidos, como es la alternativa que algunos han propuesto en estos días para evadir el control, o sea, aquí hay un perro muerto, eso son alternativas que claramente la aplicación genera
soluciones más creativas y que eso puede ser el atractivo a proteger y a reconocer como objeto protegible. Entonces yo creo que hay que separar bien las aguas porque también existe un riesgo de tentarse con patentar, gastar mucho en propiedad industrial y resulta que por ese lado no está el tema. Y sí, por negociación puede ser mucho más factible un registro de derecho de autor que es mucho más barato y tiene cobertura también, que eso es importante que ustedes lo sepan. Los derechos de propiedad industrial tienen aplicación y protección acotada al territorio del país donde se solicitan. O sea, si ustedes sacan patente, invención o marca, solamente se protege en Chile si la piden en Chile. Si quieren protección en Argentina, en Brasil, en México, en Uruguay, van a tener que hacer los mismos registros en cada uno de esos países. O sea, es un gasto de gran envergadura, mientras que en derecho de autor gastan en un solo país y quedan protegidos en todos los países que son miembros de los mismos tratados que es miembro Chile. Esa es una ventaja que también ofrecen más los derechos de autor, que en una primera etapa quizás ustedes después puedan tener interés de proteger por la vía industrial, pero ya no sea tan necesario si tienen los derechos de autor y hacen su modelo de negocio más atractivo para los oferentes o negociantes que estén ahí en el mercado específico. Perfecto, creo que ahí justamente respondimos a la pregunta de Viviana. Viviana, ¿tienes alguna otra consulta al respecto? Parece que no. No. ¿Puedo hacer ¿puedo hacer una pregunta con vos? Tiene que ver, por ejemplo, con artistas o ilustradores jóvenes que hay una manera de difundir esas producciones visuales, ilustraciones, pinturas, dibujos, lo que sea, grabados, por ejemplo, en redes sociales. ¿Hay algún momento en que los artistas jóvenes o los ilustradores e ilustradoras jóvenes tengan como un momento que sea mejor para inscribir, por ejemplo, un conjunto de ilustraciones o un conjunto de obras en lugar de cada una? ¿O cómo operaría eso en relación a la difusión en redes sociales? Por la proliferación grande que hay de poder reproducir y reenviar y todo eso. Bueno, muchas gracias por la consulta. En definitiva, lo que hay aquí es la advertencia que hacer parte mucho antes del registro, parte cuando empiezan a usar las plataformas de redes sociales. ¿Ya? Lo que no hacen los jóvenes, no hacen los adultos, no hace el público en general, es leerse los términos y condiciones. Cuando ustedes colocan los contenidos protegidos en esas plataformas, el problema que se sucede para los titulares de derechos es que están dando una licencia abierta a la plataforma para poner a su turno a disposición de ese material a disposición de terceros. ¿Ya? Y cuando uno saca el genio de la botella, es muy difícil volverlo a hacer entrar. Porque si bien dicen, pero si es una licencia total, es con fin que yo puedo restringir después si quiero, sí, pero vaya usted a imponerle condiciones a una persona, no sé, en Rusia, al otro lado del mundo, en una situación bastante desconocida desde el punto de vista de cuántas veces se está utilizando y para qué se está utilizando lo que usted ha creado. Si no tiene un gestor que le esté diciendo, oye, esto está pasando acá, están usando tu obra. En algunos casos se da que efectivamente las redes sociales son súper solidarias las personas y empiezan a avisarle al ilustrador. Le dicen, oye, esto está aquí, yo sé que lo hiciste tú, pero eso requiere un conocimiento público de la obra que tiene que ser muy masivo para que se llegue a alcanzar. Y lamentablemente después de que se le entregan a las plataformas los contenidos, estas plataformas hacen y deshacen con ellos. Entonces la primera mención, si va a ser utilizado esto para fines de una especie de vitrina comercial, bueno, pueden hacer la prueba con una imagen, con dos imágenes, pero lamentablemente aquí la apuesta es que puede ser la imagen de sus vidas, y la sacrificaron a la primera de cambio porque aparezca en Twitter, porque aparezca, no sé, en Instagram o lo que quieran, y ahí después hacer volver el genio de esa botella es muy difícil. Eso es lo que yo les diría. Primero vean los términos y condiciones en que están entregando las imágenes, y no cuesta nada que las registren antes, porque esto está en línea, se puede subir, y el registro, además, lo pueden hacer por colecciones de imágenes. Eso. Porque generalmente está el tema de, igual pasa con las fotografías y cosas que son de frecuente creación, por decirlo ahora, porque con el celular están capturando imágenes, haciendo dibujos, haciendo mil cosas. También la captura de esas cosas que hacen tiene que ser de material propio, porque muchas veces empiezan a sacarle el fondo a las fotografías de otro y después le incrustan otro fondo y dicen que es una super creación y resulta que son plantillas, y eso no tiene creación alguna.
pero sí están infringiendo los derechos de otros. ¿Ya? Entonces, todo eso se puede registrar lo que es creación propia en colecciones con una denominación común para toda la colección. Eso es lo que se sugiere. Y cada parte, cada ilustración, por ejemplo, de esa colección individualizada. Puede No se puede... individualizarse o puede ponérsele un número dentro de la colección, eso es indiferente. Si quieren una protección una a una, como individualidad, si se quiere destacar así, también es factible y eso dependerá de la estrategia de costo que quieran aplicar. Es libre el usuario para pedir el registro como lo quiera. Ya. Gracias. De nada. Quería hacer una consulta, buenas tardes, Hola, buenas tardes. con respecto a lo que ya había consultado de todas maneras, pero para finalizar eso y que quede un poco más claro. Es con respecto a la publicación de los trabajos de los estudiantes en las redes sociales institucionales. Pero si se cuenta con la autorización del estudiante, ¿se pueden sí publicar? Tiene que ser una autorización expresa concedida con anticipación a la publicación. ¿Ya? La autorización ex post no sirve, tiene que ser antes. Antes. ¿Tiene que ser por escrito o puede ser Sí, verbal solamente? no por escrito. Por Por escrito. escrito. Ok, muchas gracias. ¿Ah? Bueno, estamos en el margen de la hora y tenemos que finalizar, sé que quedan un montón de interrogantes, además porque estamos recién masticando un montón de información, pero quiero agradecerte, Claudio, toda tu disposición, tu generosa, digamos, disposición para con nosotros, porque ha sido un aporte y porque nos ha ido ilustrando y mostrando también en qué terrenos nosotros como institución tenemos que movernos y tenemos que gestionar. Así es que te lo agradezco enormemente. Y agradecerle a la audiencia por su participación, por su aporte, sus inquietudes, por su disponibilidad, justamente a conocer. Así es que les dejo, sí, te están agradeciendo por el chat para que lo veas también. Les dejo mi agradecimiento A todos y a todas. a todos y a todas. Muchas gracias, Claudio. No, gracias a ustedes, pues sigan cuidándose. Que estén muy Gracias. bien. Chao, chao. Gracias por la participación.